estudiando cada uno de los versículos de ambas cartas y el día de hoy concluimos, y la semana que entra, si Dios nos da vida, iniciamos con el libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento. Lo que resta del año vamos a estar en el Antiguo Testamento estudiando Eclesiastés y otros libros, así que si usted lo tiene, póngase por favor en sus pies, si no tiene impedimento conmigo, para darle lectura. Eclesiastés capítulo 3, versículos 6 al 18. ¿Estamos listos? Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigos, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amado Padre, sé tú dirigiendo mis labios para que todo lo que yo hable esté debidamente sometido a tu palabra. Sé tú cuidándome de mí mismo, como decía Pablo a Timoteo: cuídate de la doctrina, y haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que, Padre, ayúdame a mí a cuidarme y a cuidar esta tu iglesia a través de tu palabra. Y Señor, también te pedimos que nos des la diligencia requerida para entenderla y la diligencia requerida para aplicarla. Oramos en nombre de tu amado Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, a la iglesia. Llegamos al final de esta carta, y algo interesante que podríamos ver en el final o cómo Pablo termina la carta es que, si notamos, a lo largo de toda la carta, Pablo venía animando y dando palabras de ánimo a la iglesia, venía consolándolos en medio del sufrimiento. Para este punto, Pablo ha traído mucha consolación por esta carta, los ha animado a la obediencia, y es interesante que para el final de la carta, Pablo la termine de una manera o trayendo una exhortación en contra de algunas personas que andaban en rebeldía contra la palabra de Dios. Uno esperaría que cuando las cartas terminan, las últimas palabras de cada carta, esperaríamos que son palabras mucho más, digámoslo, suaves, mucho menos llenas de exhortación. Sin embargo, aunque Pablo ha estado consolando a los hermanos para este punto, algo interesante es que utiliza esta última parte para exhortar a la iglesia o para exhortar a cierto número de personas, de ciertos números de cristianos que estaban batallando o que estaban dando rienda suelta a la pereza. Eso, si le ponemos un
título a este sermón. El título del sermón podría ser exhortaciones en contra de la pereza, porque si notamos, aunque la iglesia de Tesalónica era una muy buena iglesia, si nosotros vemos el versículo 11, nos dice que dentro de esta iglesia había un grupo de personas que no tenían interés de trabajar con sus manos. Ya hemos hablado de esto en el pasado. Al parecer estos cristianos estaban tan convencidos de que Cristo volvería muy pronto, que cuando ellos pensaban en el regreso de Cristo, o como hemos visto, algunos de ellos creían que ya Cristo había vuelto. Cuando ellos pensaban en la segunda venida de Cristo, la conclusión que ellos tenían era: si Cristo ya va a volver, ¿para qué me desgasto trabajando? Es decir, ya viene Cristo, ya va a volver el Señor Jesucristo, así que ¿para qué voy a invertir mis fuerzas trabajando en este mundo si mi hogar está en el cielo? Seguramente más de uno romantizaba la pereza de esa manera. Más de uno decía: ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué me voy a desgastar? ¿Para qué voy a fatigarme con el sudor para comer? ¿Para qué me voy a desgastar con esto si ya el Señor Jesucristo había venido, o iba a venir, o había venido? Es decir, había una pereza dentro de esta iglesia, posiblemente porque, como digo, había personas que decían: si Cristo viene, ¿para qué trabajo? Y posiblemente porque, como en toda iglesia, posiblemente había algunos cristianos más ricos que otros, y la conclusión de algunos fue: ¿para qué trabajo si la iglesia puede sustentarme? Hoy en día no pasa mucho eso, pero es como el equivalente a que alguien dijese: ¿para qué vamos a trabajar si tenemos el gobierno que nos puede mantener? No sé si usted recuerda cuando sucedió lo de la pandemia. En este país, todo el país estaba contratando, porque dijeron: si el gobierno puede hacer que a mi cuenta caiga dinero, si puedo pedir ayuda financiera con la excusa de que no hay trabajo, entonces ¿para qué trabajo? Y hermanos, aunque quizás el día de hoy no tenemos este problema de decir hay gente que quiere vivir de la iglesia, o no deberíamos tener este problema, debemos ver que si Pablo estuviese vivo el día de hoy y supiera de personas que viven o que son mantenidos por el gobierno, el mismo pecado que hay de depender económicamente de la iglesia es el mismo pecado que hay de depender económicamente del gobierno cuando no es necesario. Así que en este pasaje es interesante que Pablo está hablando en contra de la pereza, y una característica que Pablo vamos a ver es que nos manda, primero que nada, a dejar la pereza a nosotros mismos, y segundo, a exhortar a las personas que actúan con pereza. ¿Por qué? Porque, hermano, no sé si usted alguna vez ha conocido un perezoso. Yo creo que no. O yo no sé si alguna vez usted ha sido perezoso, pero ¿por qué Pablo manda, o por qué Pablo es tan enfático en la necesidad que tenemos de exhortar a los perezosos para que dejen la pereza, para que comiencen a trabajar? ¿Por qué no nada más dejarlos vivir su vida tranquilos, así perezosos como les gusta hacer? ¿Por qué manda tantas veces que los exhortemos? Porque típicamente el perezoso es bueno para engañarse a sí mismo. Ahorita que leíamos los proverbios, ¿qué dice el proverbio? Dice el proverbio que el perezoso se siente, o ante sus propios ojos el perezoso se ve a sí mismo como más sabio que los 7 más sabios del mundo. Es decir, los perezosos tienden a ser perezosos y al mismo tiempo sienten que son sabios. No sé si he conocido personas que nunca trabajan, pero tienen idea de cómo se hacen todos los trabajos. Es decir, no trabaja, pero cuando lo ve otro trabajando dice: si yo fuese tú, yo hubiese hecho eso distinto. O si yo fuese tú, cuando está uno en el trabajo y hay un perezoso, ¿por qué haces las cosas así y te complicas la vida? Yo lo hubiese hecho distinto, pero nunca hace nada. El perezoso tiende a ser una persona que se autoengaña, tiende a ser una persona muy buena para dar excusas. Las excusas son la cosa que más sabe hacer el perezoso. De hecho, el mismo Salomón en Proverbios nos dice que el perezoso dice que no va a trabajar allá afuera porque capaz hay un león que se lo va a comer. Es decir, dice: si salgo a comer, si salgo a trabajar, ¿qué tal que salgo y me come un león? Es decir, dice Salomón, es un pecado que roza en la ridiculez. Es un pecado que
Si salgo y voy caminando y viene un león y me come, ¿qué voy a hacer? Si salgo y estornudo y me muero porque tengo cáncer del estornudo que acabo de dar, ¿qué voy a hacer? Así que Pablo toca este tema, hermanos, y algo que vamos a ver es, hay una responsabilidad que la iglesia tiene para exhortar a los perezosos, y aunque el pecado de la pereza nunca es visto de la misma manera que vemos el pecado de la fornicación, el pecado del adulterio, el pecado de la borrachera, pecados de ese tipo, algo que vamos a ver es que para Pablo este pecado es un pecado grave que la iglesia no puede tolerar. Así que el cristianismo y la pereza, el cristianismo, déjame decirlo muy directo, el cristianismo y ser mantenido por el gobierno o por quien sea cuando hay capacidades para trabajar son dos cosas totalmente opuestas. O yo decido, por ser obediente a Dios y esforzarme con mis manos y desgastarme en el trabajo, o yo decido ser perezoso y depender de todo lo que me rodea. Y note cómo Pablo empieza este pasaje. Tenga en mente que aquí no estamos hablando de un pecado escandaloso, aquí estamos hablando de la pereza. Y note cómo Pablo inicia en el versículo 6 exhortando cuando dice que en el nombre del Señor Jesús ruega o manda, mejor dicho, en el nombre del Señor Jesús ordena que cuando vean al perezoso os apartéis, y si tiene con qué escribir, subraya esa palabra, es importante, os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Sabemos por el versículo 11, como he dicho, que para este punto el pecado que está aquí tratando el apóstol Pablo es el pecado de la pereza y el pecado del chisme. Al parecer, dentro de la iglesia había personas que ya no querían trabajar y por causa de su pereza, por causa de que no querían trabajar, usualmente lo que sucedía es que tenían demasiado tiempo libre e iban por la vida buscando de qué sacar chisme. Pablo está tratando este pecado y noten que Pablo es radical en contra de este pecado. Pablo, para este punto, dice: apártense de los perezosos. Ahora, ¿por qué es Pablo tan radical en contra de este pecado? ¿Por qué Pablo manda que directamente nos apartemos de las personas perezosas? Bueno, en el caso de la iglesia de Tesalónica, si usted recuerda, ya antes Pablo había mandado a la iglesia a que exhortaran a estos hermanos perezosos. Si usted va conmigo a 1 Tesalonicenses 5:14, ya antes el apóstol Pablo había mandado a esta iglesia, había identificado a estas personas llenas de pereza y ya antes les había dicho: también os rogamos, hermanos, que amonestéis o que exhorten o que animen a los ociosos. No sabemos cuánto tiempo pasó entre 1 de Tesalonicenses y 2 de Tesalonicenses, pero podemos asumir que para el tiempo que Pablo escribe 2 de Tesalonicenses, ya la iglesia había exhortado a estos hermanos. Ya antes Pablo se había enterado que esta gente no quería trabajar, ya antes la iglesia los había exhortado, les había dicho: hermanos, tienen que trabajar, no podemos vivir manteniéndolos, no podemos vivir viéndolos cómo se desgastan de no hacer nada, cómo son personas tan perezosas. Podemos asumir que ya habían amonestado mucho a esta gente, y la razón por la que en este pasaje Pablo pasa de mandar a la iglesia, de decirle a la iglesia que amonesten al perezoso, la razón por la que pasa de decirles: hermanos, amonesten al perezoso, para ahora decirles: hermanos, aléjense del perezoso, es porque para Pablo la falta de escuchar la exhortación, el hecho que estos perezosos no hayan escuchado la exhortación, siempre trae consigo una ruptura en la comunión. Es decir, si hay alguien, y esto es con todo pecado, présteme mucha atención,
Si alguien continúa en un pecado, en el caso de esta iglesia, si alguien continúa en el pecado de la pereza y no quiere abandonarlo, esa persona no debe esperar que la iglesia lo trate como si no pasara nada. Es lo que está diciendo Pablo. Ya los exhortaron y no escuchan. Bueno, háganles ver que la comunión dentro de la iglesia por causa de su pecado va a estar rota. A veces el tipo de personas que más indisciplinadas son, el tipo de personas que más irresponsables son en la iglesia con sus familias, o el tipo de personas que más descuidadas son hacia la iglesia, son las que más se quejan. Y Pablo está diciendo, aléjense de ellos. Pablo, pero si nos alejamos de ellos, nos van a acusar que somos una iglesia sin amor. ¿No escuchas eso? ¿No ha dicho eso? Típicamente la gente que tiende a desobedecer la palabra, la gente que tiende a ser irresponsable, cuando nadie solapa su pecado, comienzan a decir, no, en esa iglesia falta mucho amor. ¿Por qué? Porque es que yo tenía, en el caso de esta gente posiblemente decían, yo tenía necesidad y nadie me ayudó. Bueno, ¿por qué tenías necesidad? Es que el Señor mandó pruebas. No. Si alguien es perezoso y por causa de su pereza tiene necesidad, no es que el Señor mandó pruebas, es que tú en tu necedad fuiste perezoso y el Señor mandó consecuencias. Son dos cosas distintas. El Señor le manda pruebas a personas como Job, diligentes, y aún ahí el Señor manda pruebas, pero el Señor manda también consecuencias a personas perezosas. Y la prueba y la consecuencia son dos cosas distintas. La prueba muchas veces es enviada por Dios soberanamente. Dios nos hace pasar por pruebas. Las consecuencias son un resultado que Dios manda a tu vida por causa de tu indiferencia o indisciplina. Así que Pablo dice, hermanos, ya los hemos exhortado y no hacen caso. Entonces la relación no puede seguir como si aquí no pasara nada. Como dicen en inglés los americanos, no podemos dejar de ver el elefante que hay en el cuarto. Eso dicen cuando hay algo muy obvio que se tiene que atender, pero vamos a hacer como que no pasa nada. No, dice Pablo, aléjense de ellos. Si ellos no son responsables, si ellos no son obedientes a la palabra, entonces que una de las consecuencias por su pecado sea que no pueden tener una comunión bien, una comunión tranquila con el resto de la iglesia. Y esto es interesante, hermanos, porque esto es un acto de disciplina que la iglesia comete o que la iglesia hace en contra de un pecado no arrepentido. Es lo mismo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 11, cuando está tratando el pecado de unos hermanos, y era un pecado escandaloso. Note que les dice en 2 Tesalonicenses, de los perezosos, aléjense. Y note que dice en 1 Corintios 5:11, cuando está tratando pecados de fornicación y pecados de borrachera. Más bien os escribí, y note que es lo mismo, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Si nota cuán grave es para Pablo el pecado de la pereza. Pablo, cuando tuvo que denunciar el pecado de fornicación en Corinto, dijo a la iglesia de Corinto, con ese fornicario ni siquiera coman. Con ese fornicario, aléjense de él, háganle ver que está en pecado, háganle ver que tiene un corazón duro. Y cuando trata con el perezoso, dice, a ese háganle lo mismo. ¿Sí notan? Para Pablo, el mismo corazón duro que hay en un fornicario, el mismo corazón duro que hay en un borracho, es el mismo corazón duro que hay en un perezoso. Así que ese pecado no deberíamos verlo como ese libro que salió que se llama Pecados Respetables. No debería ser un pecado que respetamos. Es que yo soy medio perezoso. Bueno, debería darte vergüenza siquiera decir que eres perezoso. Es que a mí cuando a veces hablamos de qué estás haciendo aquí echando flojera. Bueno, no debería salir esas palabras de nuestra boca.
¿Es válido descansar? Sí, es válido descansar. Debemos descansar, es mandamiento de Dios que reposemos, pero hay una línea muy delgada entre descansar y ser perezoso. Hay una línea muy delgada, y lo que Pablo está diciendo en este pasaje, hay un corazón duro en todo perezoso que se niega a trabajar. ¿Y por qué? Bueno, hermano, piénsalo de esta manera. El problema de la pereza, la razón por la que muchas veces nosotros somos perezosos, no es porque nos tocó un trabajo aburrido. La culpa no la tienen las circunstancias. No es que te tocó un trabajo muy aburrido y si tuvieses un trabajo más emocionante me emocionaría ir a trabajar. Ese no es el problema de la pereza. Una cosa es estar aburrido, otra cosa es ser perezoso. El problema de la pereza no es por causa del trabajo que te tocó, no es porque te tocó un jefe malo, que cuando llegas no tienes ganas de verlo. El problema de la pereza es un problema de corazón, no de circunstancias. Fue Dios el que en Génesis 2:15 mandó el trabajo. Fue Dios el que en Génesis 2:15 ordenó que el hombre tenía que trabajar. Fue Dios el que ordenó el trabajo. Es parte del diseño de Dios. Por tanto, tú no puedes rebelarte contra tu trabajo sin rebelarte también contra Dios. Dios ve cómo tú trabajas. Y cada vez que tú te rebelas contra tu trabajo, cada vez que tú reniegas con tu trabajo, cada vez que haces el trabajo con pereza, o cada vez que buscas una excusa, como el del proverbio, no voy a ir a trabajar porque capaz me enfermo, no es contra el hombre que estás pecando, no es contra tu jefe, es contra Dios, porque fue Dios el creador del trabajo. Fue Dios el que creó el trabajo, fue Dios el que lo declaró como algo bueno, fue Dios el que te creó a ti, y me dirijo principalmente ahorita a los hombres, fue Dios el que nos creó a nosotros con el fin de que trabajemos. Así que cada vez que yo me rehúso, cada vez que yo doy rienda suelta a la pereza, mi rebeldía principal no es contra el sistema en el que trabajo, mi rebeldía principal es contra el creador del trabajo. Como decía el puritano John Flavel, ¿no te qué decía? Dice él, es cierto que después de la caída, después de que el pecado entró al mundo, el pecado nos produce sudor y fatiga, el trabajo nos produce sudor y fatiga, pero el día de hoy, negarnos a trabajar para no sudar, aumenta mucho más el pecado. Es cierto que después de que entró el pecado al mundo, Dios dijo que trabajaríamos la tierra con el sudor de nuestra frente. Dios dijo, el trabajo no será fácil, va a traer frustraciones, van a vivir frustrados por trabajar. Pero dice este puritano, es cierto que hay una fatiga detrás del trabajo, pero hay mucho más pecado si no trabajamos con tal de no fatigarnos. No sé si usted vio El Chavo del Ocho, pero ahí había un poeta que se llamaba Jaimito el Cartero, y le decían, ¿por qué no trabaja? Y él decía, quiero evitar la fatiga. Bueno, eso en El Chavo del Ocho es chistoso. En la vida real es pecado. Quiero evitar la fatiga de trabajar, en serio. Tú quieres evitar la fatiga, algo que Dios dijo que iba a pasar. No quiero cansarme, en serio. Algo que Dios dijo que iba a suceder, tú quieres evitarlo. No solamente le quieres hacer guerra a Dios con tu pecado que cometes a diario, sino que en eso también quieres hacerle la guerra a Dios. Así que, hermanos, como cristianos, nosotros debemos siempre ser cuidadosos de no hacer que nuestro trabajo sea nuestro Dios. Nuestro trabajo no debe ser un ídolo, pero también tenemos que tener cuidado de que la pereza no sea nuestro Dios. Que lo que nosotros vamos a hacer, el trabajo no solamente es bueno porque provee dinero, no trabajamos porque necesitamos dinero solamente, el trabajo es bueno porque fue ordenado por Dios y todo aquello que Dios ordenó es bueno, trae gloria a su nombre y sirve al prójimo. Negarnos a hacerlo es pecar contra Dios. Así que tú deberías ir a tu trabajo el día de mañana como si Dios fuese el que te ha contratado, porque déjame te digo, es Dios el que te contrata. No sé cuántas veces nos ha pasado, hermano, si usted puede identificarse aquí posiblemente. Cuando se trata de pedir trabajo, llegamos a este país o en nuestros países,
Señor, dame un trabajo. El Señor nos da un trabajo. Señor, ¿para qué me diste este trabajo? Señor, dame un trabajo, necesito trabajar, pero cuando estamos en el trabajo se nos olvida quién fue el que nos dio el trabajo y se nos olvida para quién es que nosotros trabajamos. ¿Alguna vez has pensado, hermano, que tú vas a rendir cuentas a Dios aún de cómo tú trabajas? ¿Alguna vez has pensado que a Dios le importan esas cosas, que aún las cosas más pequeñas que tú haces en tu trabajo pueden o traer gloria al nombre de Dios o deshonra al nombre de Dios? ¿Has pensado que tu trabajo es un instrumento de Dios para santificarte, para hacerte crecer, para hacerte madurar? ¿Has pensado en eso? A veces nosotros hacemos una diferencia que decimos que hay trabajos seculares y trabajos sagrados. El trabajo del pastor es sagrado. El pastor trabaja en la iglesia y no trabaja de manera secular. Hermano, para el cristiano no hay tal cosa como un trabajo secular. Todo fue creado por Dios. Todo fue dado por Dios. Dios creó tu trabajo. Dios te lo dio. Estará ahí hasta que Dios así lo quiera. Y mientras estés ahí, trabaja para Dios, para nadie más. Por eso dice Pablo, aléjense de los perezosos. ¿Por qué, Pablo, si solamente están siendo perezosos? Porque su pereza es una evidencia de que están en rebeldía, no contra el que les dio el trabajo, sino contra Dios que creó el trabajo. Y dice Pablo, eso es un pecado. Entonces, hermano, aquí no hay medias tintas. Aquí existen dos caminos. O nosotros actuamos con diligencia en nuestro trabajo. Escúchame bien esto. O nosotros actuamos con diligencia en nuestro trabajo y somos instrumentos de Dios para dar a conocer su nombre, para moldearnos. O nosotros actuamos con diligencia en el trabajo y somos instrumentos de Dios. O nosotros actuamos con pereza y somos instrumentos de Satanás. Decía John Bunyan que el cerebro de un hombre ocioso, el cerebro de un perezoso, es el taller del diablo. Es decir, no hay un lugar donde se sienta más cómodo el diablo que en la mente de un perezoso. No hay un lugar donde se cocinen pecados más grandes que en la mente del perezoso. Por eso, cada vez que estés con pereza, recuerda, eso es primero, obedeces a Dios en diligencia y trabajas para Dios en diligencia aun cuando el cuerpo no quiere. O te vuelves instrumento de Satanás. O tú trabajas para Dios con diligencia, o tú actúas con pereza y dejas que el diablo trabaje en tu cabeza. Esas son las únicas dos opciones. Mucho cuidado, hermano, porque aún lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, Dios está interesado. Un día, así como Dios me llamará a mí a cuentas por cómo yo hablo aquí, por lo que yo digo en su nombre detrás de este púlpito, por cómo yo trabajo en esta iglesia, así como Dios me llamará a cuentas porque la iglesia es suya, así te llamará a cuentas a ti, porque la empresa donde trabajas también es suya. Mucho cuidado con la pereza. Y mucho cuidado con ver pereza y quedarnos callados. Nota que el apóstol Pablo aquí exhorta, dice, aléjense de estas personas, no se junten con ellos. Ahorita vamos a ver un poco más, pero ¿por qué no? ¿Por qué para Pablo era tan grave que nos juntemos con personas perezosas? Porque note que el trabajo o la pereza es un pecado que todos nosotros debemos darle muerte. Note cómo dice Pablo en los versículos 7 al 9. Pablo dice, no se junten con ellos. Y cuando se trata de combatir la pereza, cuando se trata de trabajar de manera diligente, eso es algo que nos incluye a todos. Note cómo dice Pablo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros, dice Pablo, yo y mis compañeros de ministerio, no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos
un ejemplo para que nos imitases. Dice Pablo, yo los mando a trabajar a ustedes. Yo les exijo, porque aquí hay que ver también que Pablo utiliza una palabra muy fuerte. Cuando Pablo dice que ordena, Pablo dice, yo les estoy ordenando, no les estoy preguntando como apóstol del Señor Jesucristo. Y está diciendo, Dios a través de mis labios no les está preguntando si quieren trabajar, les está exigiendo que deben trabajar. Y dice Pablo, ¿por qué eso? Porque esto es algo que incluye a todo. El mismo llamado que Dios hace para con los miembros, para que sean diligentes en su trabajo, el mismo llamado que Dios hace para que los miembros sean diligentes en su trabajo, es el mismo llamado que Dios hizo para que personas como Pablo y todo líder de iglesia sea diligente en su trabajo. ¿Sí notan? El pastor tiene el mismo llamado de ser diligente que usted. Como he dicho, en el cristianismo o nosotros elegimos la palabra de Dios y la diligencia, o desobedecer a Dios y la pereza. Note que Pablo aquí describe su propio ejemplo y Pablo dice, yo a ustedes nunca les di un ejemplo de perezoso. Cuando yo estuve entre ustedes, nunca me fui con ustedes como un perezoso que estaba esperando que ustedes le solucionaran la vida. Nunca me vieron ustedes a mí siendo una persona negligente, nunca me vieron a mí siendo una persona sin interés de trabajar. Dice Pablo, en ese sentido, ustedes no pueden decir que la pereza la aprendieron de mí. Y en ese sentido, hermano, la tarea de un pastor es doble. Por un lado, note que en el versículo 6 habla de la doctrina. La tarea de Pablo era doble. Tenía la responsabilidad de ser un ejemplo en doctrina, tenía la responsabilidad de ser una persona que hablaba conforme a la palabra de Dios, y tenía la responsabilidad del mismo Pablo de ser una persona que trabajaba conforme a la palabra de Dios. En ese sentido, podríamos resumir el ministerio pastoral en dos palabras: escúchame y mírame. Escucha lo que te tengo que decir acerca de la doctrina. Escucha lo que te tengo que decir acerca de la palabra de Dios, acerca del Señor Jesucristo, y mírame para que en mí veas un ejemplo de trabajo, un ejemplo de esfuerzo, y después imítalo. Las dos cosas van de la mano. Una iglesia saludable no puede tener gente trabajadora con un pastor perezoso. Pero tampoco puede tener un pastor perezoso o un pastor trabajador con gente perezosa. ¿Sí nota usted la importancia que le da Pablo a esto? Dice el apóstol Pablo, para que la iglesia sea saludable, lo único que importa no es solamente lo que sucede dentro de esa iglesia. Nosotros podemos venir aquí y tener la teología correcta. Podemos venir aquí y cantar las canciones correctas, pero si saliendo de aquí en nuestros trabajos nosotros no tenemos la actitud correcta, no tenemos la diligencia correcta, somos los miembros menos saludables de nuestra iglesia. Nadie va a querer escuchar a un pastor perezoso. Si yo llegara aquí cada domingo y digo, hermano, pues, traigo este sermón, pero no le puedo garantizar que me he preparado. No tuve tiempo, hoy esta semana no tuve ganas, de verdad. Yo puedo usar un ejemplo y decir, hermano, ¿usted le ha pasado que usted no tiene ganas de ir a su trabajo? Sí, pastor, sí me ha pasado. Pues esta semana yo no tuve ganas de hacer el sermón, así que no hice nada. Usted diría, su testimonio es muy poco creíble. Me interesa muy poco lo que un pastor como usted pueda decir de la palabra. Me interesa muy poco lo que un pastor perezoso pueda decir de la palabra. ¿Sabes qué dicen tus compañeros de trabajo cuando te ven con pereza? Me interesa muy poco lo que un perezoso como tú puede decir de la Biblia. Me interesa muy poco si el evangelio o el mensaje que tú crees no puede ni siquiera hacerte trabajar. Debe ser un mensaje muy débil. Pablo dice, ustedes nunca vieron ese ejemplo en mí. Ustedes nunca vieron en mí un ejemplo de alguien perezoso. Nosotros, hermanos, recuerda esto, hemos conocido a un Salvador, y cuando usted lee los evangelios, dígame cuántas veces acusan al Señor Jesucristo de ser un perezoso. A Jesús lo acusaron de trabajar de más, nunca de trabajar de menos. Los fariseos le decían, ¿por qué este trabaja en el día de reposo?
¿Por qué sana en el día de reposo? Seguimos a un Salvador diligente, seguimos a un Salvador que nunca lo vemos actuando con pereza, seguimos a un Salvador obediente a su Padre, seguimos a un Salvador que murió en la cruz del Calvario para tenernos en su presencia por la eternidad, para que trabajemos para Él por la eternidad. Y si vamos a trabajar para Él por la eternidad, tenemos que empezar desde hoy. En esto estamos todos juntos. El día que yo sea perezoso, usted tiene que buscar otro pastor. Usted tiene que alejarse de mí. El día que me vea con pereza, el día que me vea con indisciplina, usted tiene que buscar un pastor más disciplinado. Y hermano, esa misma estándar es para ti. Note que aquí estamos todos llamados a trabajar, todos llamados a ser diligentes y estamos todos a pagar las consecuencias cuando actuamos con pereza. Note que dice el versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno, llámese pastor, llámense diáconos, llámense miembros, llámense visitantes, llámense músicos, llámense hermanos, hermanas, jóvenes, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Dice el apóstol Pablo, así de radical y de peligroso es este pecado. Nosotros como cristianos no negamos que estamos llamados a servir a nuestros hermanos cuando hay una necesidad. Dice el apóstol Juan en primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, que si nosotros vemos a nuestro hermano tener necesidad, y si tenemos bienes de este mundo y no cubrimos la necesidad de nuestros hermanos, dice, ¿cómo habita el amor de Dios en este? Dice Juan, si yo tengo necesidades y veo a mi hermano padecer, si yo tengo dinero y yo veo a mi hermano padecer necesidades y no lo ayudo, estoy actuando en contra del amor de Dios, estoy dando testimonio de que no conozco el amor de Dios. Eso es cierto. Pero hay una diferencia entre servir y ayudar en necesidades y una muy distinta en servir y cubrir por negligencia. Dice Juan, si hay una necesidad, hermano, sírvela. Si tienes posibilidad de servirlo, hazlo. Si tienes posibilidad de ser generoso, sé generoso. Pero si ves a algún hermano que no quieres trabajar, déjalo que no coma. Si un cristiano no tiene deseo de trabajar, tú y yo tampoco tenemos que tener deseo de ayudarlo. Pastor, pero ¿y si lo vemos morirse de hambre? A no ser que tengamos más inteligencia que Pablo. Si un hermano dice, yo no tengo deseo de trabajar, la respuesta correcta a ese hermano debe ser, entonces mi hermano, con todo el dolor de mi alma, yo tampoco tengo deseo de ayudarlo. Pero tienes mucho dinero porque trabajé. Y dice el apóstol Pablo, si el día de mañana alguien no quiere trabajar, déjalo que no coma. Por eso, si tú estás aquí el día de hoy y el día de mañana tú te ves en una necesidad por causa de tu negligencia, si el día de mañana tú eres negligente, no tienes interés en trabajar, no tienes interés en ser diligente, eres una persona que siempre tiene una excusa para no trabajar, que siempre le duele un pie, que siempre le duele una rodilla, que siempre le duele un brazo para nunca trabajar, si el día de mañana tú no quieres trabajar y la iglesia no te quiere ayudar, no es porque a la iglesia le falta amor, es porque a ti te falta madurez. Nosotros no estamos llamados a cubrir y a ser cómplices de la inmadurez de las personas. Tenemos un Salvador diligente, lo menos que podemos ser diligentes también. Dice Pablo, si alguno no quiere trabajar, que no coma y deja que las consecuencias de su pecado le recuerden la razón por la que es importante vivir trabajando. Dice Proverbios que el perezoso mete la mano al plato y sale vacío. Y vuelve a meter la mano al plato y vuelve a salir vacío. Entonces, en esto alguien podría decir, pero ahí existe el riesgo de que nos tachen de faltos de amor. Va a pasar. Si el día de mañana alguien no quiere trabajar y pide ayuda y le decimos que no, va a salir diciendo que esta iglesia no tiene amor. Hermano, no importa lo que la gente pueda decir de la iglesia, si podemos saber que lo hicimos por obedecer al Señor, es mejor que tengamos una fama mala por causa de obedecer y no una buena fama por causa de desobedecer a Dios. Y esto es muy necesario decirlo, hermano, porque en el mundo en el que vivimos hoy,
prenda las noticias, vaya a ver las campañas políticas. ¿Y qué dicen todos los políticos? Yo les voy a dar esto, y yo les voy a dar otro, y yo les voy a regalar esto, y yo les voy a regalar lo otro. Eso va totalmente en contra de la Biblia. Dios no espera, o Dios no está buscando que a nosotros nos regalen nada. Dios busca diligencia. Y por eso, note lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 11. El problema de estas personas es que son personas negligentes para trabajar, no tienen interés en trabajar, pero siempre tienen interés en meterse en los asuntos de los demás. Es decir, la falta de diligencia siempre los lleva al chisme. Una de las mentiras más grandes que se dice el perezoso es: yo no le estoy haciendo daño a nadie. Bueno, dice Pablo que sí. Sí le está haciendo daño. ¿Por qué? Porque la falta de tiempo bien invertido siempre lleva al chisme. El perezoso siempre actúa, y cuando actúa en su pereza siempre va a destruir lo que lo rodea. Por eso es que las personas que más critican todo tienden a ser personas muy perezosas. Las personas que siempre tienen una idea de cómo se deberían hacer las cosas mejor, las personas que siempre tienen un ojo puesto en las cosas que están mal, en las cosas de la iglesia también, que siempre tienen una cosa mala que decir de sus hermanos, típicamente es porque tienen demasiado tiempo y muy poca diligencia. La pereza le hace daño al que la comete y a los que lo rodean, dice el apóstol Pablo. Por eso dice Pablo: aléjense de él. Háganlo a un lado, no permitan que Él venga y destruya, no permitan que Él venga y empiece a contar chismes. Pablo es tan específico en esto que si nosotros vemos 1 Timoteo capítulo 5, cuando Pablo está hablando acerca de las viudas, le dice Pablo a Timoteo que únicamente ayude a las viudas que realmente son viudas. 1 Timoteo 5, Pablo dice: en cuanto a las viudas, le dice Pablo, ayuda solamente a las que son viudas, a las que realmente no se pueden sostener a ellas mismas. Las que se pueden sostener a ellas mismas, dice el apóstol Pablo, a ellas déjalas que trabajan. ¿Sí nota? En la importancia que le pone la Biblia a este tema. Podríamos tener viudas que si pueden trabajar y no lo hacen, estarían pecando. Y nosotros estaríamos pecando por ser cómplices de su pereza. Así que, hermano, no sé si esto es suficiente, pero lo que tú vas a hacer el día de mañana en tu trabajo le importa demasiado a Dios. De hecho, esto fue un tema que nos dividió por completo a nosotros de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, cuando se recuperó lo sagrado del trabajo, había en aquellos tiempos, en los años 1500, 1400, había una idea de que el único trabajo que importaba era el del sacerdote. Solamente el sacerdote trabajaba, o el cura, o el padre, como usted quiera llamarlo. Había una idea de que solamente el sacerdote trabajaba y a Dios solo le importaba su trabajo. Y lo que dijo la palabra, lo que dijeron nuestros antepasados fue: no, el mismo interés que Dios tiene por el trabajo del sacerdote o el trabajo del pastor es el mismo interés que Dios tiene por cada uno de los trabajos. Tu trabajo es un servicio al Señor. Piénsalo de esta manera. Martín Lutero llamaba esto la máscara escondida de Dios. Cuando nosotros vemos la Escritura, fue Dios a través del Señor Jesucristo. Cuando multiplicó los panes, fue Dios a través del Señor Jesucristo el que alimentó a muchas personas. El día de hoy, Dios ya no multiplica panes, que yo sé. Pero si tú eres panadero, Dios a través de ti continúa alimentando personas. Fue el Señor Jesucristo el que le abrió los ojos a los ciegos. Si tú trabajas, no creo que tenemos aquí, pero si tú fueres un oculista, Dios a través de ti continúa cuidando de los ojos de los ciegos. Si tú trabajas en la construcción, Dios a través de ti continúa proveyendo casas para los necesitados. Si tú trabajas en algún medio de transporte, transportamos comida, Dios a través de ti continúa edificando y alimentando a su creación. Dios a través de ti continúa trabajando y sustentando este mundo. Dios a través de ti da a conocer la palabra, a través de ti da otros servicios que son tan necesarios como lo que hacemos el día de hoy.
Si tú trabajas en un restaurante, a través de ti Dios alimenta. Si tú eres pintor, a través de ti Dios provee para tu familia, Dios cuida las casas que Él mismo ha provisto. Y dice el apóstol Pablo, cuidado con el perezoso que se le olvida eso. Cuidado con el que piensa que a Dios no le interesan esas cosas. Ahora, aquí podría surgir una pregunta, y yo creo que usted la pudo haber hecho ya. Pablo dice que de estas personas nos alejemos. Dice en el versículo 11, son personas perezosas, chismosas, son personas realmente muy maduras. Y alguien podría decir, Pablo, entonces no tenemos que hablarles en absoluto. Y no sé cómo continúa Pablo diciendo, versículos 2 y 3. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Aquí hay una exhortación doble. Pablo dice, a los perezosos les mandamos a que sean diligentes, que si quieren comer, que trabajen, que coman su propio pan. Y les dice a nosotros, y vosotros, a los que no son perezosos, al resto de la iglesia, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Aquí puede decir, hermano, Pablo, ¿qué te pasa? Por un lado me dices, déjalo que se muera de hambre. Por otro lado me dices, no te canses de hacer el bien. Entonces, ¿qué hacemos, Pablo? ¿Los alimentamos porque es bueno alimentar al hambriento, o no los alimentamos? ¿Les hablamos o no les hablamos? Pablo acaba de decir unos versículos atrás, en el versículo 6, no os juntes con él, aléjense de él. En el versículo 10, Pablo dice, no les den de comer. Y aquí dice, no se cansen de hacer el bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Pablo mismo define qué quiere decir alejarnos de ellos. ¿Qué quiere decir alejarse de un hermano perezoso? Note versículo 13, no os canséis de hacer el bien aún a esas personas perezosas. ¿Y cómo le hacemos el bien a una persona que tú nos mandas a alejarnos de él? ¿Cómo le hacemos el bien a una persona perezosa? Si alguno no obedece a lo que decimos por esta carta, a ese señalado, y no os juntéis con él, ¿no te qué dice? Para que se avergüence, mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Para Pablo, en este caso, alejarse de un cristiano, alejarse de un hermano perezoso, no es que nunca más volvemos a dirigirle la palabra. Pablo dice, amonéstelo de tal manera que a este le dé vergüenza. No lo tengan por enemigo. Note que aquí Pablo no está diciendo que los perezosos no son cristianos. Pablo está diciendo amonestarle como a hermano. ¿Y nota? El problema del perezoso muchas veces no es que no sea cristiano, es que es un cristiano que actúa con mucha inmadurez. No es que nunca ha sido creyente, es que conoce el evangelio posiblemente, pero es perezoso, es inmaduro. Y cuando Pablo dice aléjense de él, la meta no es que ese cristiano pueda experimentar nuestro odio. Note cómo dice Pablo, aléjense de ellos, exhórtenlos, amonéstenlos para que se avergüencen. ¿Qué quiere decir eso? Alejarme de un perezoso no es que lo tengo que odiar. La meta de la disciplina de Dios no es que lo tengo que odiar. No es que va a ser mi enemigo. La meta de la disciplina del Señor va a ser que se avergüence, en el sentido que yo no voy a hablar con él de otra cosa que no sea su pecado. Eso es. Porque Pablo dice amonesta, ¿no? Que se avergüence. La meta de la disciplina, cuando la iglesia practica la disciplina eclesiástica, cuando la iglesia mira el pecado de sus miembros y comienza a exhortar el pecado de sus miembros, y el miembro no se arrepiente, el miembro no abandona su pecado. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y tú a él y solas y repréndelo. Si no te escucha, lleva a 2 testigos. Si no te escucha a los testigos, llévaselo a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, tenlo por mentir y publicar. El punto es
la meta de la disciplina siempre será que la persona que está en pecado lo abandone, nunca meterlo más en el pecado. Será exhortarlo para que deje el pecado, nunca para que la persona llegue a experimentar el odio de la iglesia. De hecho, es interesante que el autor de Hebreos, cuando habla de la disciplina del Señor, en Hebreos capítulo 12, versículo 10, cuando habla de la disciplina del Señor bien aplicada y bien recibida nunca va a traer destrucción, sino que dice que Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina siempre será incómoda. Si el día de mañana tú ves a un hermano perezoso, a un hermano que esté en un pecado y tú lo reprendes, no le va a gustar. Si no te escucha a ti, traes a otros hermanos y junto con tus hermanos lo reprenden, no le va a gustar. Se va a enojar, se va a incomodar, quizás se va a enojar aún más, quizás te va a odiar. Esa es la realidad de la disciplina. Vas a experimentar el odio de la gente. Pero si la persona llega a arrepentirse, dice Santiago, has ganado a tu hermano. La meta de la disciplina no es que castiguemos a la gente. Como iglesia, ni tú, ni yo como pastor, ni la iglesia, ni ningún miembro tiene el derecho de castigar a nadie. No tenemos esa autoridad, no somos una secta. La meta es que la gente sea edificada. Y la meta es que si tú llegas a ver a un hermano cayendo en este pecado, cuando tú lo veas, no lo cites para hablar de otra cosa que no sea su pecado. A veces el problema que tenemos como iglesia es que hablamos de todo menos de la condición espiritual de los miembros. ¿Cómo va el fútbol? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? Hermano, de vez en cuando, tómate el tiempo para saber cómo está la vida espiritual de tus hermanos. De vez en cuando veas a tu hermano faltar a la iglesia y que se empiece a hacer algo recurrente, tómate el tiempo no para preguntarle solamente cómo él está. Si una persona está actuando con pereza, la pregunta que le hacemos cuando le llamamos no debe ser cómo está, sino qué está mal. Porque para que una persona se ausente, para que una persona actúe con pereza, tiene que haber muchas cosas mal. ¿Cuándo fue la última vez que tú te comunicaste con un hermano para preguntar su vida espiritual, para orar por ese hermano? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por un hermano cuando lo viste ausente, cuando lo viste distante? Hermano, eso es el propósito de la disciplina. Es la edificación, y cuando no hay interés por tus hermanos, tampoco habrá edificación hacia tus hermanos. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 que debemos exhortarlos, animarlos. Cuando veamos a un hermano caído, cuando veamos a un hermano desviando su corazón hacia el pecado, debemos exhortarlos y animarlos con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice Pablo, en la iglesia puede haber perezosos, y va a haber. En la iglesia puede haber fornicarios, como en Corinto, y no dudo que entre nosotros va a haber. En la iglesia puede haber personas que hablan maldicencias, como en Corinto. Puede haber personas que tienen muy poco interés en muchas ocasiones por la palabra, y va a haber. Lo que nunca puede haber es indiferencia. Tenemos mucho cuidado con ese pecado de la indiferencia. Note que Pablo aquí manda, dice el apóstol Pablo, la meta es que ustedes sean tan diligentes en exhortarlo que esa persona termine avergonzándose, y esa persona al avergonzarse termine abandonando su pecado, y como dice Santiago, habrás ganado a tu hermano. Hay un gran trabajo por hacer con nuestros hermanos. Hay una gran responsabilidad. Sin embargo, note cómo termina el apóstol Pablo. Yo creo que para este tiempo la iglesia de Tesalónica ya estaba: Pablo, es mucho trabajo, tengo que vivir exhortando a estos perezosos. Los perezosos no les gusta escuchar, son personas que no escuchan a nadie. Y Pablo les dice, sí, pero, versículos 15, el mismo Señor de paz. La disciplina será cansada, será estresante, en la disciplina habrá muchos momentos incómodos,
Habrá momentos en los que no queremos corregir a nadie porque se enojan. Habrá momentos en los que no queremos exhortar a nadie porque no les gusta y nos maltratan. Pero dice Pablo, el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Después de su salutación, en el versículo 18 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hay una gran responsabilidad, pero hay mucha gracia para llevar a cabo esa responsabilidad. Así que, hermano, si algo te puedes llevar de aquí es que la indiferencia al pecado de tus hermanos al final termina agregando más pecado. Seamos diligentes en trabajar, seamos diligentes en exhortar al que no trabaja y tengamos nuestros ojos puestos en la gracia del Señor Jesucristo, que provee la paz y está con nosotros. Amado Padre, te damos gracias por esta exhortación de Pablo a la iglesia, porque Padre, tú sabes que dentro de nuestro corazón está las semillas de este pecado que es la pereza. Y ayúdanos, Señor, a luchar contra él, a darle muerte, a exhortar a nuestros hermanos en el momento que vemos este pecado. Ayúdanos, Señor, a ser de ejemplo los unos para los otros y a ser diligentes, porque, Padre, seguimos a un Salvador diligente que entregó su vida por nosotros en el Calvario, y ese Salvador es digno de que nosotros sudemos para representarlo de una manera digna en este mundo. Te damos gracias, en Jesús. Amén.